buenos días, como decía, buenos días a todos. Lo primero, pues quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado a estas jornadas solidarias, donde voy a hablaros acerca de los primeros auxilios emocionales dirigidos al personal de enfermería, pero que son válidos para cualquier tipo de profesional de la salud, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es lo que os voy a contar en esta media hora. Os voy a hablar sobre los retos actuales con los que se está enfrentando el personal de enfermería. Vamos a hablar naturalmente pues, de lo que habla todo el mundo, que es del COVID y de la pandemia, y veremos el impacto emocional que están sufriendo, ¿no? los profesionales de la salud durante esta pandemia. Os voy a contar qué son los primeros auxilios y bueno, pues varias características de estas. Hablaremos sobre cómo es la intervención en crisis y en este caso, bueno, los que me conocéis sabéis que me gusta hacer presentaciones muy dinámicas y muy prácticas, y para ello os he preparado pues dos herramientas que son muy rápidas de aprender y muy fáciles de enseñar a vuestros pacientes, que son en primer lugar la respiración profunda diafragmática, y os voy a contar también cómo aplicar la técnica del abrazo de la mariposa. Hablaremos sobre el síndrome del burnout, ya sabéis, el síndrome del quemado, y hablaremos, por último, os explicaré dos herramientas muy poderosas, muy importantes para manejar, ¿no?, lo que es el cuidado del cuidador, porque es importante cuidarse para poder cuidar. Entonces, para ello, muy rápido, bueno, Daniel ya me ha presentado, yo soy Cristina, trabajo desde hace 19 años en el Hospital de Mataró. Soy la directora del Gabinet Psicològic Mataró, es un centro de psicología clínica de aquí de Mataró. Soy profesora médica asociada a la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y tengo amplia formación en todo lo que acontece a la patología del adulto. Soy terapeuta cognitivo-conductual, terapeuta EMDR, hablaremos del EMDR en la sesión de hoy, y terapeuta mindfulness, también hablaremos de ello. Muy bien, antes de empezar sí que me gustaría empezar pues con unos testimonios que quiero agradecer muchísimo a las personas que me han ayudado en este sentido, y quiero leer pues sus reflexiones. En este caso empiezo con la reflexión de Abel Miranda. Él es enfermero de la UCI del Hospital de Sant Pau en Barcelona, y él nos cuenta que vivimos en una transformación que exigía capacidad de respuesta rápida, que pese al gran esfuerzo no conseguía combatir la soledad de los pacientes y ver cómo muchos de ellos se apagaban lejos de su entorno. Como consecuencia apareció un sentimiento de frustración que no supe gestionar, nos cuenta Abel. Nunca me había enfrentado a una situación emocionalmente tan compleja. Me entregué tanto profesionalmente que me olvidé de mí y de mis necesidades personales. Este es el testimonio de Abel, un grandísimo enfermero. Después tenemos el testimonio de Cristina Vázquez, ella es enfermera de la UCI del Hospital de Mataró, que nos cuenta, dice: recuerdo con claridad el miedo, la incertidumbre, las calles vacías, las lágrimas que derramaba cada noche cuando me iba a trabajar. Aún así intenté estar al 100% profesionalmente, noches de insomnio pensando en lo que estábamos viviendo y en si lo podía gestionar mejor. Unión entre compañeros que hacía más fácil esta situación tan compleja. Después de un año me siento agotada, más valiente, pero quizá menos fuerte. Con lo que nos cuenta Virginia Prieto, ella es auxiliar de enfermería también del mismo hospital, de la UCI del Hospital de Mataró, dice: tuvimos que modificar muchos aspectos de nuestra vida personal y profesional. Fue todo un desafío enfrentarse a esta situación tan compleja para la que no estaba preparada emocionalmente, y todo ello ocasionó un estado de estrés, miedo e impotencia nunca antes experimentados. Rápidamente voy al penúltimo testimonio, este es de Laura, es enfermera de la UCI también de Sant Pau, que nos cuenta que cuidar y curar son las palabras que repite mi cabeza y lo que me impulsa a seguir día a día al pie del cañón con los pacientes COVID. Sin embargo, cuando esto no sale y por desgracia se apaga una y otra vida, física y psicológicamente te empiezas a agotar. Y es cuando te das cuenta de que careces de herramientas para gestionar las emociones y de la importancia que tienen. Y el último testimonio que os he querido aportar hoy es el de Mariona Pérez. Ella ha sido durante muchos años enfermera del Hospital de Mataró y ahora es enfermera de la Agencia de Salud Pública del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Barcelonès Nord y del Maresme, y nos dice lo siguiente. Dice: en la práctica de nuestra profesión hemos aprendido a convivir con la vida, la muerte y el sufrimiento, pero nadie nos ha preparado para ello. Durante el tiempo complicado que estamos viviendo, la empatía ha sido difícil y la soledad extrema. La incertidumbre y el miedo se han apoderado de nuestras vidas, aunque hemos sabido mantener la apariencia tranquila y acogedora que da la tranquilidad que nos caracteriza. Sinceramente, nadie nos ha preparado para luchar sin armas ni lanzarnos al vacío sin capa. Yo pienso que estos testimonios son
muy representativos, muy significativos de lo que ha sufrido el personal de enfermería en esta pandemia, ¿no? Y es que, al fin y al cabo, estos profesionales han sufrido un impacto emocional brutal como no había ocurrido nunca antes. Por primera vez, los profesionales de la salud se han tenido que enfrentar a las consecuencias psicológicas de trabajar en medio de una situación de medicina de catástrofe, de medicina de guerra. Ya sabemos, esto es sabido, que los profesionales sanitarios tienen mayor riesgo de enfermedad física y mental, y esto es debido a las características particulares y al enorme estrés que supone su trabajo. Sin embargo, ahora, ¿no?, con la pandemia, con esta crisis sanitaria tan brutal que habéis vivido, por ejemplo, el estudio de Bueno Ferran y de Barrientos Trigo destaca que ahora mismo estáis experimentando una serie de factores de riesgo que hacen que ese riesgo de enfermar física y emocionalmente sean mucho mayores en el personal de enfermería y en el personal sanitario en general. Y estos son esta alta presión asistencial a la que os habéis sometido, la falta de medios de protección. Todos recordamos perfectamente las noticias en marzo, abril del año pasado, en que no había equipos de protección individual, no había máscaras, no había prácticamente de nada, incluso escaseaban los geles hidroalcohólicos, ¿no? El temor al contagio propio y al de la familia. De hecho, mirad, aquí en Barcelona existe la Fundación Galatea, que es una fundación, es una clínica creada por el Colegio de Médicos de Barcelona con el fin de dar soporte a profesionales sanitarios. Pues bien, durante la pandemia ellos explicaron que el 45% de las demandas que recibían por parte de los profesionales sanitarios tenían que ver con síntomas ansiosos y depresivos, muchos de ellos relacionados con el temor a contagiarse y también a contagiar a sus familias. Otro factor de riesgo clarísimo pues ha sido esta elevadísima mortalidad de los pacientes, especialmente en aquellos enfermeros y enfermeras que trabajan en UCIs y en dispositivos donde la mortalidad es mayor, y por supuesto no disponer de un protocolo de actuación claro o con protocolos cambiantes día tras día. Salazar de Pablo y colaboradores realizaron recientemente un metaanálisis en el que vieron que los profesionales sanitarios que habéis estado en primera línea durante la pandemia, fijaros, estas cifras yo creo que son muy reveladoras, y de hecho casi todos los estudios que hay publicados recientemente vienen a mostrar cifras pues muy parecidas, ¿no? En este caso, este metaanálisis destaca que el 63% de los profesionales sanitarios han experimentado preocupación severa por la salud, el 44% han sentido miedo, el 38% han sentido insomnio, otro 38% han experimentado síntomas de malestar emocional pues muy significativo, un 34% síntomas compatibles con el burnout, del que hablaremos después, un 29% han experimentado y sufrido trastornos de ansiedad, 26% síntomas depresivos de moderados a graves, un 20%, fijaros la cifra, han experimentado síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático, y un 16% somatizaciones. Esto pone de manifiesto que los profesionales sanitarios vivís bajo mucha presión y que es fundamental que podáis tener herramientas para gestionar las emociones propias, pero también las emociones de los pacientes con los que trabajáis. Características propias de esta pandemia, muy rápidamente, ya lo hemos ido comentando, pues la falta de equipos de protección, esta elevada presión asistencial, más elevada de lo normal, y sobre todo la amenaza del colapso del sistema sanitario. Yo tengo una imagen que a mí personalmente me impactó muchísimo, no recuerdo de qué mes, porque la verdad es que desde marzo evito mirar las noticias porque me afectan negativamente, pero sí que pues no lo sé, fue en 2020, vi las imágenes que pusieron sobre lo que estaba ocurriendo en Italia, ¿no? En los hospitales de Italia, donde ya llegaron al colapso sanitario, donde los sanitarios tenían que atender a sus pacientes desde los coches, desde los vehículos de estos pacientes. Bueno, pues fijaros, ¿no?, el desborde al que os habéis tenido que someter en algunos hospitales. Más características propias de esta pandemia, pues el aislamiento de los pacientes, ¿no? Esto ha significado que al no poder estar los pacientes, pues acompañados de sus familiares, de los amigos y demás, todo el apoyo emocional ha recaído en el cuerpo de enfermería. Esto ha incrementado todavía más la presión asistencial y la sobrecarga emocional, y por supuesto pues esta total incertidumbre.
¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Pues rápidamente os contaré que son la primera ayuda que tenemos que ofrecer a las personas que han sufrido una situación de crisis, ¿no? Todos tenemos en casa o en el hospital, existen los botiquines, ¿no?, para los primeros auxilios cuando uno sufre una herida física y demás. Sin embargo, los primeros auxilios psicológicos o emocionales son ese botiquín para curar las heridas emocionales, por lo tanto, para intervenir en las primeras horas después de la aparición de esa crisis. El principal objetivo de estos primeros auxilios es proteger a las personas de sufrir todavía más daño emocional, ya que pensemos que las consecuencias psicológicas, ¿no?, de una persona que no tiene recursos de afrontamiento propios pueden ser realmente devastadoras, ¿eh? Esto lo que hace es que tengamos que proporcionar el sentimiento de calma y de serenidad que esa persona en ese momento no puede tener. ¿Cuáles son las características rápidamente de estos primeros auxilios emocionales? Pues que es una intervención, es una técnica que requiere de unos pocos minutos a unas pocas horas, a diferencia de una terapia psicológica que requiere, pues, de tiempos mucho mayores, ¿no? Estamos hablando de que la terapia psicológica, pues, requiere, pues, entre semanas y meses de intervención. Otra característica de estos primeros auxilios es que pueden ser dados por cualquier persona entrenada, no necesariamente por un profesional de la salud mental. Se realizan en un ambiente informal, es decir, se dan, pues, en el mismo hospital, en la misma consulta, en la ambulancia, en la calle, allí donde ha ocurrido la crisis, allí es donde vamos a dar estos primeros auxilios emocionales. Y el objetivo fundamental de estos es restablecer el equilibrio emocional de la persona afectada a través de la contención emocional, pero sobre todo de la facilitación de la expresión de las emociones que está sintiendo la persona en ese momento. Veamos aquí. Veamos muy rápido qué es una crisis, qué entendemos por crisis, ¿no? Crisis es, por ejemplo, pues, el recibir el diagnóstico de una enfermedad o recibir una mala noticia, por ejemplo, tener que comunicar una pérdida o sufrir un accidente o, bueno, pues que te den un diagnóstico con un mal pronóstico, ¿no? Al final, esta crisis lo que provoca es un estado temporal de trastorno y de desorganización que se refleja en una incapacidad de la persona que está viviendo esta crisis para manejar de forma adecuada esta situación estresante. Las características de las crisis, pues básicamente podemos resumir en que hay un cambio en el comportamiento, ¿no?, de la persona. En este caso puede haberse ¿no?, el comportamiento de estar abatido o comportamientos todo lo contrario, ¿no?, agitados, impulsivos, hiperactivos. Aparecen numerosas somatizaciones, ¿no?, alteraciones del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, falta o exceso de apetito, etcétera. Aparecen muchísimos cambios en el estado emocional en forma de tristeza, de desapego, de depresión, de ataques de ansiedad. Aparece también incontrolabilidad de llanto, agitación o, por el contrario, negación, estado de shock y de bloqueo. En estado de crisis también aparecen muchas dificultades de concentración, incapacidad para tomar decisiones o la presencia de ideas irracionales y autodestructivas. Y por último, hay una total desorganización en el funcionamiento global de la persona, ¿no?, en cuanto a su trabajo, en cuanto al área académica, relaciones familiares y sociales. ¿Cuáles son los principios básicos de los primeros auxilios emocionales? Pues los podríamos resumir en estos 5, ¿no? Uno de los principios fundamentales, naturalmente, es la escucha activa. El profesional sanitario que tiene que dispensar sus primeros auxilios es fundamental que escuche y que permita la expresión de esos sentimientos, de lo que está ocurriendo, sin interrumpir a la persona que está en esa situación de crisis. Recordemos que esa crisis puede sufrirla un paciente, pero puede sufrirla también un compañero, podemos sufrirla también nosotros mismos. Es importantísimo transmitir aceptación, ¿no?, y fomentar la expresión de eso que está ocurriendo, aceptando, pues, que esas son las emociones normales y que hay que aprender, pues, a manejarlas y a sobrellevarlas. Fundamental también poder crear un clima de confianza, de calma y de serenidad, ¿no? Ese sentimiento que no tiene la persona en ese momento porque está desbordada emocionalmente. El sanitario que está dispensando esos primeros auxilios tiene que dar ese sentimiento de calma, tiene que proporcionar toda la información que la persona requiera
Y por supuesto tenemos que permitir la libre expresión sin emitir ningún tipo de juicio. No tenemos que bloquear ni el llanto ni tenemos que bloquear la expresión de ningún tipo de sentimientos. Todos los sentimientos en ese momento son válidos y tienen su sentido para la persona. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer estos primeros auxilios? Pues lo primero que tiene que hacer el sanitario, en este caso enfermería, es identificar el hecho que ha desencadenado la crisis para contextualizar y comprender qué es lo que está ocurriendo. En segundo lugar, el sanitario tiene que identificar y valorar el estado emocional de la persona que está en crisis. Tenemos que entender si está haciendo una negación, tenemos que entender si está abatida y siente una tristeza profunda, tenemos que entender si lo que está sufriendo es un ataque de ansiedad, ¿vale? En tercer lugar, tenemos que identificar el grado de afectación y de desorganización global en la vida de la persona para a continuación implementar un plan de intervención concreto para poder ayudar en concreto a esa persona. Entonces, ahora sí que me apetece mucho pues, poderos explicar dos técnicas de intervención, ¿vale? Para intervenir en esas crisis. Como os he dicho al principio, son dos estrategias muy fáciles de aprender y muy fáciles de enseñar y que son muy, muy eficaces y por eso pienso que todo enfermero y toda enfermera debería conocer. Veamos en primer lugar la técnica de la respiración profunda diafragmática. Como evidentemente pues seguramente ya sabéis, el objetivo de esta técnica es lograr una respiración que sea lenta, que sea uniforme y profunda. Este tipo de respiración nos va a permitir prevenir o combatir la hiperventilación que se produce típicamente en situaciones de mucho desbordamiento emocional, de mucha sobreactivación. Y como sabéis, cuando una persona hiperventila o sobrerespira, lo que hace es que sobreexigena al cuerpo y esto termina provocando sensaciones que pueden llegar a ser muy desagradables como temblores, taquicardia, sudoración y en cualquier caso lo que termina provocando es en lugar, ¿no? de proporcionar calma y tranquilidad, lo que hace es que esa ansiedad sigue incrementando y por lo tanto ¿no? la persona trata de respirar todavía más deprisa, con lo cual ahí tenemos un círculo vicioso terrible. Enseñar a nuestros pacientes esta técnica nos va a proporcionar grandes ventajas, como son la reducción muy rápida de los sentimientos de ansiedad, por un lado. Vamos a conseguir también reducir la tensión muscular. Ya sabemos que cuando una persona está en crisis, está muy nerviosa, está muy tensa, perdón, está muy nerviosa, está muy ansiosa, la musculatura tiende a tensarse e incluso en los ataques de pánico encontramos habitualmente que los pacientes se agarrotan la propia tensión muscular. Pues bien, con la respiración profunda diafragmática vamos a conseguir que el paciente pues físicamente, ¿no? muscularmente se vaya relajando. Vamos a permitir también con esta técnica que el paciente, que la persona con la que tenemos que intervenir pueda conectar con el momento presente, con el aquí y el ahora. Pensemos que cuando una persona ha vivido una crisis, es muy fácil que se nos encalle en el pasado o que se vaya mucho al futuro, ¿no? Es importante que le podamos traer de vuelta al momento presente y que podamos también, ¿no? Este sería una variante, podemos incluso hacer ¿no? que esta respiración profunda termine siendo un ancla emocional a la que la persona puede agarrarse fuertemente cuando experimenta sentimientos de ansiedad. Y bueno, que sepáis también que la respiración profunda diafragmática cuando se entrena y se practica habitualmente también contribuye a reducir los niveles de estrés. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros pacientes a utilizar esta técnica? Espera, que me voy a poner porque yo no me veo. A ver, ahí me veo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me gustaría que practicarais conmigo. ¿Os apetece? Bueno, espero que sí. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a recostar un poquitín en nuestra silla. Me tenéis que perdonar, es que me queda la mesa un poco alta. Es que tenemos que intentar, colocaremos una mano en el pecho, me levanto un poco un momento, una mano la pondremos en el pecho y la otra mano la pondremos aquí en la barriga. Porque lo que vamos a hacer es trabajar la respiración diafragmática, porque trabajando desde aquí, este músculo lo vamos a bajar y eso va a permitir darnos más espacio a que los pulmones cojan más aire. El objetivo es que ponemos las dos manos para practicar. Entonces tenemos que hacer una respiración muy lenta, muy profunda, muy suavecita, como os pongo aquí en esta imagen a la izquierda. Tenemos que intentar coger el aire por la nariz durante 6 segundos, muy despacito. Aguantaremos la respiración 2 segunditos y expulsaremos el aire
por la boca, ¿vale? Durante 6 segundos. Volveremos a aguantar 2 segundos y volveremos a coger el aire 6, 2, 6, 2, ¿vale? Y seguiremos este ciclo. Vamos a practicarlo. El objetivo, como os digo, nos vamos a poner una mano en el pecho, la otra en el diafragma. El objetivo es que la mano del pecho no se mueva para nada. Tenemos que conseguir que la que se mueve es la mano que tenemos debajo. Vamos a hacerlo en un momentito y de esta manera vamos a notar un poco las sensaciones que nos aporta. Podéis observaros vuestra mano para verificar que la que se mueve es la que tenemos abajo, pero si os apetece también podéis cerrar los ojos para de esta manera conectar mejor con las sensaciones de calma y de tranquilidad que nos da a hacer esta técnica. Vamos a empezar, venga, cogemos aire, inspira. Expira. 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 Vamos a hacerlo una vez más. Inspira. Expira. Y una vez más conmigo, inspira. Y expira. Y nota las sensaciones de calma cuando vas soltando el aire. Muy bien. Vale, si queréis después, como charlaremos un ratito para hacer en la tanda de preguntas, ya comentaremos, pero espero que hayáis podido notar las sensaciones de calma, ¿no? De conexión, de estar pendientes del ritmo y la frecuencia de la respiración. Como os digo, es una herramienta muy valiosa, muy poderosa y es muy fácil de enseñar a vuestros pacientes en momento de agitación, en momento de crisis. Espero que os sea de mucha utilidad. La idea es que las personas que están en crisis, que están muy ansiosas, muy preocupadas, puedan hacer tantas respiraciones como sean necesarias hasta conseguir un estado de calma y de tranquilidad. Yo aquí os digo que repitan el proceso 10 veces porque suele ser más que suficiente para restablecer el ritmo de la respiración, pero insisto, lo vamos a hacer el tiempo que la persona necesite, ¿de acuerdo? Vamos a la segunda técnica que no sé si conocéis, que es el abrazo de la mariposa. En este sentido, os recomiendo muchísimo este libro, Supera tu pasado, ¿vale? Si queréis tomar nota de esta recomendación que os hago, es Supera tu pasado, de Francine Shapiro, que es la creadora de la terapia EMDR. Este es un manual más bien de autoayuda, más que para profesionales, pero está cargadísimo de ejercicios para trabajar las situaciones traumáticas. Como sabéis, la terapia EMDR es la técnica de elección para trabajar eventos traumáticos. Pues bien, el abrazo de la mariposa es una estrategia de intervención creada en México después se utilizó por primera vez con un grupo de estudiantes que sufrieron pues la experiencia de un huracán. Entonces, bueno, pues hicieron este abrazo de la mariposa, vieron lo altísimamente eficaz que es la estrategia y se ha venido usando desde entonces pues en todo el mundo. Esta es una técnica de estimulación bilateral, como es el MDR. Lo que pretendemos con MDR es estimular ambos hemisferios para facilitar que la información viaje más fácilmente y hacer que ese trauma, ese evento traumático, conecte con otras experiencias saludables y quede reprocesado, quede anclado en el cerebro de una forma adaptativa. Entonces, lo que hacemos con el abrazo de la mariposa mediante la técnica de tapping, ¿no? Lo que hacemos es estimular estos hemisferios y esto produce un efecto de liberación de la tensión y elevadas dosis de relajación y de tranquilidad.
La técnica de la mariposa también es muy fácil de utilizar. Consiste en cruzamos las manos como si fuera una mariposa, ¿de acuerdo? Podemos entrelazar los dedos gruesos, se llama. Bueno, ya me lo diréis. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es vamos a colocar nuestras manos en forma de mariposa. La idea es que el dedo medio quede apuntando hacia la clavícula. Lo podemos hacer así o también podemos hacer de esta manera, como si nos estuviéramos abrazando. Lo podemos hacer de las dos maneras. En cualquier caso, si hacemos la mariposa, entrelazando los dedos, vamos a colocar nuestro dedo medio apuntando hacia la clavícula. Y lo que vamos a hacer es que en momentos de malestar, de mucha tensión, donde aparecen imágenes muy impactantes, ¿no? de lo que acaba de ocurrir o de lo que ha ocurrido hace unos días, no importa, claro, esas imágenes, esas sensaciones físicas nos van a despertar pues unas emociones muy perturbadoras, y que tenemos que intentar minimizar al máximo posible para dar confort y bienestar a nuestro paciente. Lo que le vamos a pedir al paciente es que mientras se evoca esas sensaciones y esas imágenes tormentosas, le vamos a pedir que estimule bilateralmente con tapping. Lo que vamos a hacer es dar estos pequeños golpes y haremos un estándar de unos 30-60 segundos. La persona tiene que darse estos toques mientras cierra los ojos y conecta con esas sensaciones y con esas imágenes. Y lo que conseguimos con este tapping es que estas sensaciones de angustia, de ansiedad, de desbordamiento vayan bajando de intensidad. La idea es que le enseñaremos esto a nuestro paciente y le pediremos que cada X tandas, ¿no? Más o menos como os digo, entre 30 y 60 segundos, que pare y que observe cómo está su cuerpo, cómo está su mente. La idea es que estas sensaciones tienen que ir bajando hasta lograr una sensación de calma y de tranquilidad, mientras conecta también con su respiración. Entonces son técnicas perfectamente complementarias, le podemos enseñar ambas como mecanismo de afrontamiento de una crisis. Utilizarla es muy poderosa. Tenemos muchas reversiones del abrazo de la mariposa, podemos crear el lugar seguro. Bueno, esto ya quizá va para nivel experto, ¿no, Daniel? Que vamos a hacer el curso de primeros auxilios y evidentemente pues todas estas herramientas las vamos a enseñar a nuestros alumnos. Es fundamental, queridas y queridos, que podáis cuidaros para poder cuidar, porque las crisis, como he dicho antes, no solamente las van a sufrir vuestros pacientes, también las podéis sufrir vosotros mismos. Aquí vamos a hablar rápidamente sobre el síndrome del burnout. Ya sabéis que este síndrome pues, es un estado de agotamiento emocional, mental y físico que está causado directamente por el estrés excesivo y sostenido en el tiempo a causa del trabajo. La persona que experimenta este síndrome pues se siente sobrepasada, está emocionalmente agotada, extenuada y se siente completamente incapaz de cumplir con las demandas de su trabajo, ¿de acuerdo? Llega un momento en que la persona, el trabajador, el sanitario, pues siente que ha perdido completamente el interés y la motivación por su trabajo, llegando hasta el punto de creer que ya no tiene nada más que aportar a su trabajo. Entonces vamos a hacer unas preguntas rápidamente de reflexión para ver, ¿no? Averiguar si estamos en este síndrome o no. Por el contrario, estamos bien motivados, estamos bien fuertes y el estrés no ha podido con nosotras, ¿no? Estas son las preguntas. ¿Te arrastras para ir a trabajar? Mira, os voy a recomendar que hagáis una cosa. Aquí hay 7 preguntas. Como seguramente todas estáis con lápiz y papel aquí delante, bolígrafo y papel, os recomiendo que marquéis sí o no a cada una de estas preguntas. La primera es esta. ¿Te arrastras para ir a trabajar y te cuesta arrancar? ¿Sí o no? ¿Te has vuelto irritable, impaciente o incluso cínica con tus compañeros, compañeras de trabajo? La tercera pregunta es, ¿te falta energía? ¿Sientes que tu productividad ha disminuido? ¿Que estás en el trabajo y procrastinas, pierdes el tiempo, no te centras? La cuarta pregunta es, ¿te sientes apático, apática y desmotivada en tu trabajo? Quinta pregunta, ¿comes de más o de menos o tomas alcohol o drogas para sentirte mejor por el malestar que te genera tu trabajo? ¿Han cambiado tus hábitos de sueño y tu apetito por culpa de tu trabajo? Y vamos a la última pregunta. ¿Tienes dolores físicos de cabeza, de espalda, de barriga y que son inexplicables? Pues bien, estas preguntas, ¿no? Pienso que son, bueno, tienen que hacernos reflexionar un poquito porque si hay algún sí en alguna de estas preguntas, quizá
esté sufriendo este síndrome del burnout. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? Aquí os voy a dar dos estrategias, os voy a contar dos cosas también muy potentes para que podáis cuidaros, para poder cuidar, para poder estar más felices y para manejar de una forma más adecuada vuestras propias emociones. Hablemos de la técnica de diffusing, que seguramente conocéis y que utilizáis en vuestros hospitales. Estoy bastante convencida, o no, ya me lo contaréis después. Como probablemente sabréis, diffusing es una técnica que lo que permite o lo que pretende es garantizar la salud emocional de los sanitarios tras una intervención en una situación crítica. Fijaros la cantidad de situaciones críticas que habéis tenido que enfrentar las personas que habéis estado en primera línea, ¿no? En el diffusing, la atmósfera en la que se realiza pues es una atmósfera completamente informal, de apoyo mutuo. Ocupa de 20 a 60 minutos por sesión y la idea es aplicar esta técnica justo después del suceso crítico, ¿de acuerdo? O intentemos siempre que sea dentro de las primeras 24 horas para que no nos llevemos emociones demasiado intensas a nuestras casas. Se trata de una sesión informal que es semiestructurada, en la que hay una persona que modera esta intervención. No necesariamente tiene que ser un psicólogo o un profesional de la salud mental, sí que tiene que ser una persona entrenada a tal efecto. Esto lo vamos a aprender en el curso que estamos preparando con Enfermera Digital. El objetivo del diffusing es facilitar la expresión emocional y desarrollar técnicas de afrontamiento para la persona que ha sufrido esa crisis y facilitar también pues, diferentes técnicas de solución de problemas a la situación que han vivido, en este caso, los sanitarios. Y se puede hacer. Es importante hacerlo en grupo, porque de esta manera nos enriquecemos de las experiencias de los compañeros, grupos entre 5 hasta un máximo de 20 personas, como digo, con un moderador que va a proporcionar o va a facilitar la expresión de sentimientos y la expresión, ¿no?, de sensaciones tras esa intervención crítica. Es importante destacar que estas reuniones, este diffusing, puede surgir espontáneamente, pero desde luego todas las personas, ¿no?, que nos dedicamos a la salud emocional de los demás y las propias, por supuesto, consideramos que el diffusing tendría que formar parte de la rutina de trabajo y dedicar esos 30 minutos diarios al final de la jornada laboral para hacer este encuentro. Después ya me contaréis si es algo que soléis hacer en vuestro lugar de trabajo o no. Y vamos a la última diapositiva, y es esta, ¿no? Es que os voy a dar 8 consejos para que aprendáis a desconectar del trabajo, porque es muy importante, ¿no?, que cuando estemos fuera de nuestro horario laboral podamos estar centrados en otras cosas que no sean el trabajo. Esto es súper importante. En este sentido, el primer consejo que os doy es la práctica de mindfulness, ¿no? Mindfulness, ya sabéis que es un tipo de intervención psicológica que nos permite entrenar la mente para que esté más enfocada en el momento presente, de manera que esto, ¿no?, cuando practicamos mucho mindfulness podemos estar enfocados en el trabajo cuando estamos en el trabajo y estar enfocados en el ocio cuando estamos en el ocio, o enfocados en nuestros hijos cuando estamos con nuestros hijos. En segundo lugar, súper importante que cuando estemos en nuestro tiempo de descanso podamos cambiar hábitos y rutinas. Nada de despertador, nada de planes súper rígidos, nada de todo súper estructurado. Vamos a dejarnos fluir, como os pongo aquí en tercer lugar, ¿no? Huye de lo que está altamente estructurado, fluye, déjate llevar, sé lo máximo de espontáneo o espontáneo que puedas, y haz planes. Hazte planes que sean gratificantes, que te ayuden a cambiar tu mente, el foco de atención del trabajo a otras cosas, porque la vida no solo es trabajar. Como herramienta también para aprender a desconectar del trabajo, por supuesto, os propongo que apaguéis el móvil el máximo tiempo que sea posible. Intentemos estar lo menos posible conectados, enchufados a las redes sociales y, por supuesto, a los correos electrónicos del trabajo, a los grupos de WhatsApp del hospital y demás. Vamos a tratar de, cuando estoy en mi tiempo libre, me voy a enfocar en mi tiempo libre. Importantísimo en ese sentido también hacer deporte y cuidar la alimentación, al menos el deporte, al menos de moderada o alta intensidad, entre 2 y 3 veces por semana, y todos los días hacer algo, aunque sea caminar 30 a 60 minutos. Esto va a ser muy beneficioso para todas y todos vosotros. Por supuesto, dedicar tiempo a vuestras aficiones, incluso descubrir aficiones nuevas. Es decir, vamos a tratar de que cuando estemos en ese tiempo de descanso, vamos a buscar gratificaciones al máximo posible. Esto también nos va a permitir conocer
conocer nuevas personas que van a compartir intereses mutuos, ¿no? Fundamental que no os aisléis y menos cuando estáis en etapa de súper estrés en el trabajo o cuando estáis viviendo situaciones muy complejas en el trabajo. Importantísimo que os relacionéis con vuestra familia, con vuestros amigos y que los temas de conversación pues sean diferentes, ¿no?, de los del trabajo, porque para eso ya hablamos en el trabajo de trabajo, pues fuera del trabajo vamos a hablar de otras cosas que sean pues más agradables o que sean diferentes al fin y al cabo, ¿no? Y por último, es importantísimo que te permitas no hacer nada. Dedica unos minutos al día a sencillamente no hacer nada y observarte, atender a tus necesidades, mirar adentro, ¿no? Hacer este ejercicio de insight y buscar qué es lo que necesitas para estar mejor, qué es lo que necesitas para cuidar de ti. Y con esto, pues aquí termino. Daros las gracias. Creo que me ha ajustado el tiempo. Pienso, más o menos, ¿verdad, Daniel? Ya me lo dirás. Y gracias por vuestra atención. Espero de verdad, de corazón, pues que esta ponencia haya sido de gran ayuda para vosotras. Me podéis seguir en mis redes sociales. En Instagram, como ha dicho Daniel, estoy muy activa y en mi canal de YouTube. En ambos sitios me vais a localizar rápidamente por doctora Cristina Martínez.